Y la importancia. Nos toca desarrollar la primera conversación de esta mañana a las 7:27 de la mañana. Presta atención, estamos ya acompañados del señor Daniel Urresti Helera. Él es secretario de la Oficina de Gestión de Riesgo de la Presidencia del Consejo de Ministros. Con él vamos a hablar de todas las medidas preventivas ante la eventualidad de un sismo, de un terremoto, de un tsunami, no solamente pues en la ciudad capital, sino también en nuestro país. ¿Cómo está, señor? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos, señor Urresti. Y en principio, la pregunta pues de lleno es, ¿los peruanos estamos lo suficientemente preparados, listos para poder soportar pues la eventualidad de un movimiento telúrico de 8.5 grados? ¿Qué es lo que se está estimando? Bueno, justamente nosotros hemos recibido el encargo directo del presidente de pasar ya a la parte de la acción. ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente a lo largo de estos años, desde que se creó el Sistema Nacional de Defensa Civil, que ha sido derogado y ha sido reemplazado hace 2 años por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, que es el que ha permitido que la PCM se convierta en el ente rector del sistema, nosotros hemos acumulado mucha información teórica acerca de lo que son los sismos, sobre todo cómo afectaría un sismo mayor a 8 grados a Lima y el Callao. Recuerden que en 1746, como es de conocimiento histórico, ocurrió un sismo similar acá que destrozó todo Lima y el Callao. Quedaron solamente 200 sobrevivientes en el Callao, y fue tanta la destrucción en Lima que fue ahí que nació justamente el culto al Señor de los Milagros, porque hubo una pared que no se cayó, ¿no?, donde estaba dibujado el Cristo. Muy bien, pero toda esta información teórica, por llamarla de alguna manera, los mapas de riesgo que tenemos, conocemos exactamente en cada distrito la composición del suelo, cómo se va a mover, dónde va a haber mayor impacto por un terremoto, más o menos qué es lo que va a ocurrir. Tenemos hasta un cálculo de heridos, de fallecidos, pero se ha quedado ahí. Se ha quedado ahí en parte teórica. ¿Y los ejercicios cívicos como los simulacros, decimos, eso conforman también la parte teórica del No, del tema? Los simulacros sí es una parte muy importante en lo que hemos avanzado, pero lo que tenemos que tener claro es que los simulacros forman parte de lo que nosotros llamamos la respuesta, o sea, ya cuando se da la emergencia. Lo que nosotros queremos hacer es la parte de prevención, porque ya en el mundo existe actualmente la tecnología que permite realizar actividades de prevención para un sismo. Existe. El problema es que acá en el Perú, particularmente en Lima y en el Callao, no se ha dado el siguiente paso. Nosotros, vuelvo a repetir, por encargo, del presidente, estamos trabajando en ello. ¿De qué se trata el tema? Primero tenemos que identificar científicamente cuáles son las áreas críticas, porque si tenemos los mapas de riesgo de microzonificación, sabemos cómo va a funcionar el suelo ante un terremoto de esta naturaleza, tenemos un levantamiento de la información de los edificios, de la cantidad de años que tienen, etcétera. O sea, la información acumulada es muchísima. ¿Esa información ya se tiene, ya se cuenta, está sistematizada? Se tiene. En este momento lo que estamos haciendo justamente es, con los organismos científicos, técnicos, coordinados por el Centro Nacional de Prevención y Reducción de Riesgo, es justamente sistematizar esta información, todo este insumo tan importante que tenemos. ¿Para qué? Para determinar cuáles serían las áreas críticas en Lima y el Callao. Pero ahí no queda la cosa, porque una vez que tengamos nosotros las áreas críticas, tenemos que priorizarlas. Para priorizar estas áreas críticas sí estamos llamando a todos los sectores y todos los organismos, porque para priorizarlo tenemos que tener elementos de juicios, como por ejemplo cantidad de población que existe en el área crítica. Hay una estadística, hay criterios suficientes, pero a mí me preocupa algo que quisiera trasladarle la inquietud. ¿Qué sucede si, Dios no quiera, pero se dé un terremoto, un sismo en nuestra ciudad? Y ya existen mecanismos de prevención, algunas recomendaciones, pero una vez que concluya el sismo y la ciudad termine con mucha afectación, van a haber una serie de servicios del Estado, servicios de salud, servicios públicos que se van a paralizar, obviamente. ¿Qué se está haciendo en ese sentido? Muy bien. Efectivamente, miren, si se da un terremoto de las características de las cuales estamos hablando, que ya se dio hace más de 200 años, y se sabe que se puede dar nuevamente, ¿no? Lo que no sabemos es si puede ser en 1 hora, en 1 semana o en 20 años. Eso es lo que no se sabe. La certeza sí es que va a ocurrir. Entonces, nosotros hemos podido apreciar de que no existían planes de continuidad operativa acá en el gobierno. ¿Qué significa esto? Pongamos, por ejemplo, que a consecuencia del terremoto se
queda destruido totalmente el edificio donde funciona el Ministerio de Economía y Finanzas. Colapsa. Y se pierde toda su data, ¿de acuerdo? Colapsa totalmente. Al día siguiente de ese terremoto, si es en la noche o ese día, a diferencia de lo que es los simulacros, que cuando termina el simulacro la gente regresa a su oficina a seguir trabajando normalmente, cuando esto ocurra de verdad, la gente que se salve va a pensar en irse a su casa, va a estar desesperada por saber si está viva su familia, etcétera. Claro. ¿Quién se hace cargo del trabajo? Y si se pierde inclusive la información, acervo documentario, ¿cómo haría, por ejemplo, el Ministerio de Economía para continuar pagando al sector público, para continuar ahorrando sus deudas? Justo en el momento en que se le necesita más, es cuando más se necesita que el Ministerio de Economía funcione. Ahora, señor Urresti, entonces de lo que se trata es precisamente generar todos estos equipos, estos planes, ¿no?, de continuidad operativa, como usted nos señala, para que las instituciones o las principales instituciones también de nuestro país no colapsen y no queden, pues, de repente con el susto de lo que acaba de ocurrir. Sí. Con el momento telúrico. Bueno, lo importante es que nosotros ya hemos comenzado a trabajar en esto. Hemos, en coordinación con el ministro Castilla y el viceministro Oliva, que han liderado personalmente este trabajo al entender la importancia del mismo, es que desde hace 10 meses nosotros hemos trabajado con un plan de continuidad operativa en el Ministerio de Economía, de tal manera que actualmente el Ministerio de Economía ya tiene definido cuáles son las funciones mínimas que tiene que seguir cumpliendo ¿cómo se llama?, un desastre de esta naturaleza. Claro. Pero además ya tiene definido también cuál es la data que tiene que tener duplicada. Ya tiene en este momento una sede alterna en un sitio más seguro fuera del centro de Lima y una segunda sede alterna que se está instalando en Trujillo. Ahora, entonces lo ideal sería de que el resto de instituciones, portafolios, ministerios, incluso gobiernos regionales, locales, ¿no?, que prestan servicios lo estamos haciendo. ¿Con qué otros ya se ha reunido? Ya lo estamos trabajando, hemos iniciado. ¿Por qué? Una vez que ya hemos logrado una gran experiencia con el Ministerio de Economía, que dicho sea de paso, ya ha realizado 3 simulacros, es decir, se ha apagado la sede central y se ha trabajado desde la sede alterna solamente con las funciones que son importantes. Se ha hecho ya 3 veces. Con esta experiencia nosotros estamos, replicándola en diferentes organismos. Hemos comenzado primero con aquellos que consideramos que una situación de esta naturaleza no pueden parar sus actividades, por lo menos las principales. Está el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Vivienda, Ministerio de Interior, Relaciones Exteriores para la ayuda externa, es básico. Yo quisiera preguntarle si nos puede especificar salud, porque también, obviamente por supuesto, así es. No, por las circunstancias sería salud ¿qué se ha hecho en esos? ¿Cuál es el nivel de avance en ese sector? Gracias a que en este momento el ente rector de este sistema de gestión de riesgos está en la PCM, le ha dado la fuerza política necesaria para poder hacer las coordinaciones multisectoriales. Esto ha permitido que nosotros con salud coordinemos permanentemente y hemos visto la necesidad de que el Ministerio de Salud, ante la situación de los actuales hospitales, maneje más hospitales de campaña. Ustedes saben que solamente tiene 3. Ya se han realizado los proyectos de inversión para adquirir más. El señor presidente de la República, al ver también esta necesidad y la importancia de lo mismo, ha dispuesto que esto se agilice y es probable que se adquieran 5, se van a adquirir, lo que no tenemos claro son los plazos porque esto obedece a un proceso, ¿verdad? Pero ya está en camino la adquisición de 5 hospitales de campaña que permitirían dentro de la parte de prevención poder atender esto. Ahora, señor Urresti, lo que me llama la atención básicamente es cómo es que no se generó estos planteamientos si es que estamos en una zona eminentemente sísmica y cuál es la coordinación que tienen ustedes con los gobiernos regionales, locales, porque este es un trabajo en definitiva articulado. Sí, mire, nosotros considero personalmente que estamos en una etapa de transición en el proceso de la descentralización. El 2002 fue que recién se dio la ley, se eligieron los primeros presidentes regionales y bueno, los primeros años fueron de instalación, de comenzar a entender el tema, cómo lo iban a desarrollar, pero a través de la Comisión de Descentralización se comenzó a transferir las funciones. El 2008, así como se transfirió lo que es salud, lo que es educación, el 2008 se transfirieron todas estas funciones de gestión de riesgo, lo que entonces se llamaba defensa civil, a los gobiernos regionales y locales. Quiere decir que en este momento el Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, es técnico operativo, no tiene a su cargo la ejecución de ninguna de las obras
que implica cada uno de los procesos, que es prevención, atención a la emergencia. Es decir, el INDECI no puede construir, por ejemplo, defensas ribereñas, INDECI no puede, ante una emergencia, ir y contratar personal o maquinaria. Ahora, eso corresponde a los gobiernos regionales y otro locales. de los temas que se afectan tremendamente frente a cualquier evento extremo o un sismo tiene que ver con las comunicaciones. Cuando se afectan los mecanismos de comunicación, entonces todos estos niveles de coordinación de un gobierno local, regional, central, se verían afectados, porque no existiría este vínculo. ¿Qué se ha visto en ese sentido? También esto lo estamos tratando, y le explico. En este momento sabemos que posiblemente caiga todo lo que es comunicación de celular, comunicaciones permanentes, eso colapse. Para la comunicación entre los ministros y el presidente tenemos lo que son los teléfonos satelitales, pero eso no es suficiente. Nuestra plataforma tiene que tener comunicación del ministro hacia el interior de su ministerio, de los jefes de los organismos al interior de sus organismos, y además con los gobiernos regionales, etcétera, y esa plataforma no se ha desarrollado. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos en el trabajo de desarrollo de esta plataforma, coordinando específicamente con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Pero es más, ya se ha entendido que es necesario que todos los organismos del Estado y los sectores y los gobiernos regionales cuenten con centros de operación de emergencia nacional, que va a ser el corazón desde el cual se va a poder realizar las coordinaciones en caso de un desastre. Doctor Urresti, para terminar, ¿se cuenta con el presupuesto adecuado? ¿De cuánto es este monto? Eso es importante también, muy importante, porque miren, por primera vez... ¿En recursos? ¿Cómo? Sí, les explico. Por primera vez en la historia de este sistema, por disposición del señor presidente, el año pasado hicimos las coordinaciones del caso y para este año por primera vez contamos con 708 millones de soles, que es sobre todo para la parte de prevención y de atención. Ya tenemos un avance, pero estos 708 millones de soles no es que lo maneje la PCM o gobierno central. Los ejecutores de este presupuesto, es decir, quienes tienen este presupuesto y lo ejecutan, son los gobiernos regionales, locales y en algunos casos los sectores. Y calculamos que para el próximo año debemos contar con una cantidad mayor. Sí. Bien, señor, que va a permitir sobre todo trabajos de prevención. Buenísimo, este es un trabajo necesario, importante, y me llama la atención que no se haya hecho con anterioridad. Gracias, señor Urresti, por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la oportunidad. Esta mañana, seguramente más.